invitan, ¿no es cierto?, y le piden hablar de la pasión, también yo dije, mi primer pensamiento fue, bueno, si es la pasión, debería fluir sola, no deberíamos prepararnos tanto. Pero sin embargo, preparé algunas ideas que son las que les quiero transmitir hoy día. Y antes de partir, quisiera usar esta frase, ¿no es cierto?, de un científico sumamente conocido, un ecólogo muy conocido, y un poco, digamos, yo fui discípula de él, en que decía que there is not money in science, only sweat and pain. No creo que necesite traducirlo, pero a mí me gustaría agregarles que cuando, digamos, el fervor con que uno lo hace y, digamos, el apasionarse por la ciencia, ¿no es cierto?, es algo que realmente es increíble. O sea, esto uno lo toma, ¿no es cierto?, pero realmente si uno no le gusta la investigación, no debería seguir en eso. Y lo primero es pensar. Bueno, también dije, ¿y cuál ha sido la motivación de mi vida? ¿Cuál ha sido la pasión de mi vida? Y en términos bien generales, ¿no es cierto?, yo diría que ha sido el promover la conservación de nuestros recursos naturales, especialmente las comunidades vegetales, ¿no es cierto?, pero con el énfasis en, y por eso lo puse acá, fomentar el uso en forma sustentable. Y yo creo que es muy importante, aquí tienen ustedes una diapositiva del Cerro El Roble, en la época de otoño, yo creo que es muy importante el fomentar el uso. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos el recurso, lo valoramos, y si lo valoramos, en forma natural lo vamos a proteger, y la conservación va a salir sola. Y entonces por eso, ¿no es cierto?, yo creo que el poder usar este recurso biológico es el que nos enseña a valorarlo. Y uno de los mensajes que cotidianamente uno da es este. Bien, ahora, y aquí quisiera contarles, digamos, una primera experiencia. Cuando volví de Estados Unidos, después de hacer un posgrado, yo estudié biología en la Universidad Católica, y en esos tiempos no habían las carreras de licenciatura, sino que si queríamos seguir hacia la investigación teníamos que salir a trabajar en laboratorios americanos generalmente o europeos. Y cuando volví, ¿no es cierto?, mi primer proyecto de investigación fue en esta plantita. Esta es un arbusto del matorral de la zona central de Chile, y que yo sabía que estaba siendo impactado fuertemente por el uso de un látex que produce esta planta, que permitía a los dentistas usarla como gutapercha. El látex es una sustancia media lechosa que sale de algunas plantas, ¿no es cierto?, sumamente tóxico de repente porque tiene muchos alcaloides. Bueno, y entonces mi primer proyecto, presentado también a la Dirección de Investigaciones de la Universidad Católica, el DUC, ¿cierto?, que nos permitía financiar proyectitos de 1 año, de 2 años, muy importante iniciativa en esa época también. Presenté conservación, biología, ecofisiología de esta especie y empecé a trabajar con ella. Y cuando me lo aprobaron, un colega agrónomo, amigo mío, que todavía está en la facultad, me dice, pero Gloria, me dice, ¿para qué trabajas con las plantas del matorral si no se la comen ni las vacas? Bueno, esa percepción hoy día ha cambiado, ¿se fijan? Hoy día estamos todos preocupados de conservación de los recursos, hoy día la palabra biodiversidad está cada rato en la televisión, hablamos de, digamos, de conservar, de genoma, en fin, estamos incorporando vocabularios interesantes. Entonces, por eso les cuento esta anécdota, porque indudablemente que todo esto ha cambiado y cuando partimos haciendo conservación, y en eso Sergio, digamos, uno de casi mis discípulos aquí hablando, te fijas, al mismo tiempo, también la conservación de los recursos marinos era no se hablaba. Bueno, entonces, estas eran, a ver, antes de pasar a eso, a mí me gustaría decirle, y hemos hablado de agregar valor, ¿y de qué manera hemos estado agregando valor a estos recursos que en realidad no tienen una importancia inmediata? Porque si nosotros hacemos la prospección de estos recursos, lo que hoy día se llama la bioprospección, podemos lograr obtener un producto natural
de una planta, ¿no es cierto? Un grupo de compuestos químicos que forman un producto natural que va a tener una cierta actividad. Y esta actividad se puede reflejar como controladora de patógenos, ya sea hongos, bacterias, o una actividad hoy día biológica que es muy interesante en alimentos funcionales, como es tener una propiedad antioxidante, o bien controlar células cancerígenas. Y entonces uno busca estas cosas en las plantas y en las plantas nuestras. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros, no lo puede hacer nadie. Las plantas nativas es un patrimonio de Chile, por lo tanto, el investigador nuestro es el que tiene que preocuparse de eso. Y en eso hemos estado, agregando valor. Y este grupito de plantas, ¿no es cierto?, son las famosas plantas medicinales, que a veces son famosas, pero experimentalmente no se ha probado que realmente sirven. Ahora, yo sé que muchos de ustedes me conocen por la miel, ¿no es cierto?, porque durante los últimos años hemos estado trabajando y bioprospectando los productos apícolas. De la misma manera, o sea, si uno se plantea la hipótesis de que la miel tiene un origen botánico determinado, ¿no es cierto?, el néctar de una planta se transforma en miel, la abeja lo colecta y por su proceso enzimático lo transforma en miel para guardarlo para cuando no exista la floración. De alguna manera nosotros a la abejita le estamos sacando su alimento de invierno o el alimento de periodo de no floración. Entonces, si todos estos productos y el polen apícola tienen un origen botánico determinado, uno puede plantearse la hipótesis de que estos productos elaborados por la abeja van a heredar las propiedades de las plantas. Y entonces, por eso que hemos venido trabajando con, digamos, productos apícolas y como resultado de bioprospección, ¿no es cierto?, han surgido varias patentes en Europa, en Estados Unidos, en Chile, protegiendo ciertos productos naturales que hemos encontrado que tienen actividad. Entonces, no necesariamente uno tiene que ir a la fuente, a la materia prima original, sino que uno puede hacer este camino también que se desvía. Y todo eso nos hace volver a la pasión. ¿Cuál es la pasión? El mandar este mensaje de proteger lo que es nuestro y proteger los recursos naturales. Lo que yo les estoy mostrando aquí es un grupo de cactáceas, de cactus, ¿no es cierto?, que crecen en nuestro país y que es la Copiapoa chilensis. Fíjense ustedes que el nombre de la especie es Copiapoa atacamensis o Copiapoa chilensis, que es una plantita que crece cercana a ella. El término Copiapoa les dice que la especie tiene una distribución tan restringida, y por eso que es una planta endémica, que crece solamente alrededor de la región de Copiapó y de la región de Atacama. Entonces, si nosotros, a través de esta exploración o de esta explotación industrial que podemos hacer de las plantas, terminamos con la planta y no nos preocupamos de establecer estos programas de conservación, lo que estamos haciendo es acabar con este recurso, no solo en Chile, sino que en el mundo, y estamos extinguiendo una especie. Y esa es una enorme responsabilidad. Por eso que en los programas de conservación, a los programas de conservación les hemos dedicado bastante tiempo. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, esto también mis alumnos han tenido oportunidad de verlo, yo hago el curso de Flora Nativa, y siempre estoy mostrándoles cómo impactamos la vegetación. Aquí tienen ustedes la fabricación de los palos de agua, este instrumento musical, ¿no es cierto?, que es la madera del cactus. Al interior de esta madera del cactus uno, digamos, deja caer semillas de acacia, que son unas semillitas muy duras, y al atravesar a lo largo de este eje las mismas espinas del cactus, uno va a mover este instrumento, si ustedes quieren, que no es otra cosa que la madera de cactus, y va a hacer un ruido, ¿no es cierto?, una cascada muy agradable. Esto en el mercado vale 500 pesos, 1000 pesos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se está usando para hacer esto? Esta vegetación, estos son los Echinopsis chilensis, los quiscos chilenos, que tienen más de 100 años en el país. Entonces, estamos cortando estas cactáceas que se han demorado mucho en crecer. Junto con esta especie, que es el quisco chileno, si ustedes se fijan, crece este arbustito medio chascón,
que es el chagual, esto que está aquí. Son los famosos chaguales de Chile, que pertenecen a un género que también es endémico, puya, y si ustedes se fijan tiene un apellido chilensis, o sea, es otra de nuestras especies nuestras, únicas. ¿Y qué es lo que hacemos con esta planta? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras especies de puya? Estamos comercializando el único brote, esto que ustedes ven aquí es el único brote de esta planta. Si nosotros sacamos el único brote, estamos consumiendo la planta entera. Y por eso que les decía, y vuelvo al anterior, que estas plantas son muy importantes en retención de terreno, en evitar la erosión y la degradación de los terrenos. Piensen lo que está pasando en Brasil, en toda esta parte de arriba, en Nova Friburgo, yo tuve oportunidad de estar ahí. La deforestación que se hizo en esa zona fue tan grande para construir casas que hoy día, ¿no es cierto?, hoy día, ayer también escuchamos, las lluvias han hecho derrumbes, pero sumamente críticos. Entonces, el limpiar la cubierta vegetal, sacando el quisco y sacando el chagual en las laderas norte de Chile central es algo muy peligroso y lamentablemente hoy día está ocurriendo. Bien, entonces todo esto, ¿no es cierto?, nos lleva a pensar que estas plantitas medicinales que se venden en el mercado, este fue un vendedor de las plantas medicinales que lo fotografié aquí en la Alameda, cuando estaba en la Facultad de Ciencias Biológicas, hace muchos años, y él no tiene idea de lo famoso que lo he hecho, porque lo muestro en varias conferencias. Tenemos que probar experimentalmente que realmente estas plantas medicinales tienen alguna utilidad, y en eso estamos. Nosotros estamos probando, extrayendo cosas de las plantas, pero realmente probándolo experimentalmente, que todo esto que se dice, ¿no es cierto?, y para lo que sirven, realmente tenga una base biológica. Ese es el fin. Pero ¿qué pasa si no nos preocupamos de la conservación? Bueno, ahí tienen ustedes las hilanderas de Coliguay tiñendo, utilizando plantas para teñir. Y el trabajar con estas plantas medicinales nos ha hecho trabajar con la gente. Yo creo que otra de nuestras pasiones es haber trabajado con los lugareños, es haber trabajado con los mapuches en Villarrica, junto con programas de la sede de Villarrica, y es haber trabajado también en la isla de Pascua. Aquí tengo un pascuense con el cual hicimos programas de reforestación junto con CONAF, y si ustedes lo ven, él está aquí utilizando una de las especies típicas de la isla, ¿no es cierto?, y también endémica de la isla, que produce papel, el apellido lo dice, papirífera, y ellos sacan la corteza de esta planta, machacan la corteza y obtienen estos papiros con los cuales, digamos, se hace la propagación y la artesanía parcial de la isla de Pascua. Entonces, eso ha sido una enorme satisfacción. Por eso yo dije, ¿qué elijo contarles? Uno puede contar resultados de investigación, gráficos, no, ahí están los papers, ustedes salgan a leer lo que quieran, pero yo creo que este tipo de cosas es lo que apasiona de la investigación que nosotros hacemos, el tener este contacto con el lugareño, con la persona que lo necesita. ¿Y qué hacemos entonces? Trabajamos con ellos hace algunos años estos programas de regeneración de las especies y elaboramos los modelos teóricos de regeneración, que son modelos específicos implementados en el computador, modelos que permiten incorporar valores numéricos de las especies, ¿no es cierto? Y uno puede predecir el tiempo que la especie va a demorar en regenerarse. Y esa ha sido una de las contribuciones más importantes que hemos hecho en este país como grupo, ¿no es cierto?, elaborar estos modelos teóricos de regeneración, y también, digamos, tenemos unos CD que los tienen bastante, digamos, biblioteca, las universidades en Latinoamérica lo usan, porque el modelo está hecho y lo único que hay que hacer es reemplazarlo por tasas de crecimiento, tasas de regeneración específica de cada especie. Entonces, hemos trabajado con ellos, hemos transmitido lo que es la ciencia y la tecnología a los lugareños. Y claramente, para terminar, ¿no es cierto?, yo creo que en este camino que hemos recorrido, nunca tenemos que olvidar de tomar todas las oportunidades que se nos va dando o que la vida nos va dando, la universidad nos va dando, las mejores oportunidades para lograr nuestro propio desarrollo. Y en este caminar, ¿cuál es la obligación nuestra? Formar discípulos que tengan la misma pasión por la investigación y que sean capaces de competir
con los nuevos desafíos de la sociedad. Bueno, les agradezco y ahí los dejo con mi vegetación y mis abejitas. Muchas gracias.